Bueno, vamos a sacar el mouse de ahí. Bueno, en este último video, después de que ya hemos hecho como un repaso por toda la película, les iba a compartir una lectura, ¿sí? Una lectura de un psicólogo que nos ha visitado en el CEPRAM en varias oportunidades, ha presentado libros en el CEPRAM y que es en Argentina un profesor muy dedicado al estudio de lo que es la psicología de las personas mayores en la Universidad de Buenos Aires, que se llama Ricardo Yacoub, así como el Andrés Urrutia es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba en la Cátedra de Psicología de las Personas Mayores. Bueno, Ricardo Yacoub es el profesor en la Universidad de Buenos Aires, cátedra en la que fue profesor durante muchos años el señor Leopoldo Salvareza, que mencionaba hace un rato yo, y él fue ni más ni menos que su heredero social, como bien decía, decir, la persona que él en algún punto también tuvo que ver con su formación y con la trayectoria. Bueno, y él, entonces digo, les quería compartir, les quería leer un texto en donde se menciona un concepto de un gerontólogo que se llama Lars Torstam y que es el concepto de la gerotrascendencia, ¿sí? Y que a mí me parece interesante en relación, por lo menos esa fue mi percepción, de cosas que se ven en esta película de la pastelería en Tokio, ¿sí? Entonces vamos a compartir esta lectura que yo les comentaba, ¿sí? Dice, la trascendencia y el sentido de la vida. Ricardo Yacoub, el autor. Empiezo contándoles algo personal. Cuando comencé a dedicarme a los adultos mayores y me hablaban de ciertas temáticas como las que hoy les quiero hablar, no me parecían serias o fácilmente abordables. Con el tiempo, el estudio y especialmente por ver muchas personas grandes, trabajar y comprender a fondo ciertas vivencias, me di cuenta que no solo que eran importantes, sino que se podía ayudar a desarrollarlas y permitir un mejor conocimiento de sí mismo y una gran mejoría personal. El concepto de la trascendencia en adultos mayores fue tomado de un gerontólogo sueco llamado Lars Tornstam, profesor de la prestigiosa Universidad de Uppsala, quien lo definió como la transición de una visión material y racional racional de la vida hacia una más filosófica y espiritual, que él denomina cósmica y que acompaña al proceso de envejecimiento. Me detengo acá un poquitito. Me detengo porque yo cuando leo de otros siempre me gusta opinar. No puedo no meterle cuchara un poco. Pero en realidad me meto básicamente por una cuestión que es que yo creo que, bueno, yo me siento también un poco emparentado con lo que va narrando Yacoub. Es decir, cuando empecé a trabajar también en el área de adultos mayores, estas cuestiones como las percepciones más filosóficas o espirituales de la vida, de repente no son algo que está muy presente en la vida de uno cuando uno es una persona joven, en donde de repente tiene como una visión más racionalista de las cosas o de los fenómenos, incluso de la misma psicología como una disciplina científica que aspira a ciertas cuestiones de seriedad o cierta cosa como más sesuda. Entonces uno le pone mucho valor a los componentes más racionales por sobre los componentes más de corte emocional. Pero de repente uno tiene la fortuna muchas veces de que cuando trabaja con personas mayores uno va percibiendo que hay inquietudes existenciales, inquietudes que van
a veces como aspectos de mucho peso y de mucho significado en la existencia. Yo una de las experiencias que suelo narrar en todos mis grupos es que yo percibo que esto de el sentido de la vida, pero el sentido de las cosas, el sentido es algo que está como mucho más a flor de piel en las personas de mayor edad. Que las personas a mayor edad tienen una apetencia de que lo que se va viviendo, de que lo que se va vivenciando tenga más sentido para la propia existencia. Y que se desapegan con facilidad de cualquier tontera que no tenga sentido para la propia vida. Así que solamente empiezan a hacer una inversión de tiempo en vínculos, en relaciones, en conocimientos y en cosas que provean de respuesta a ese como hambre de sentido que yo considero que está presente. Y me acuerdo también, así como cuando Jacob dice el estar en contacto con personas que percibían que había una perspectiva más filosófica y existencial de las cosas, yo me acuerdo de una anécdota mía personal de estar en un curso que era un curso, yo en el CEPRAN empecé dando cursos de entrenamiento de la memoria, que son como cursos más sencillos, menos existenciales, menos reflexivos, simplemente entrenamiento de una capacidad más mecánica, como es dónde dejo las cosas, por qué me olvido de las palabras y qué sé yo, y es otro tipo de curso. Pero hasta en esos cursos en donde se supone que son como más racionales y más prácticos y más no sé qué cosa, las conversaciones que surgían en la charla o en los recreos apuntan siempre a cuestiones más significativas. Y en particular me acuerdo de una señora, no me voy a recordar, no creo que me pueda acordar el nombre de ella, yo tengo la imagen marcada así a fuego de en qué aula estaba, aula número 1 del CEPRAN, apenas uno entra, dónde estábamos sentados, dónde estábamos charlando, la circunstancia del recreo, me acuerdo perfectamente de ella, era una persona muy mayor. Cuando digo muy mayor, tal vez alguna hora se siente ofendida, pero muy mayor para mí es porque tenía, yo creo que 86, 87 años, una persona realmente de muchos años, blanca de canas, con dificultades para moverse, pero con un espíritu muy parecido al de Takue, realmente con un espíritu muy parecido. Era un placer charlar con ella, era un placer compartir los recreos y saber cosas de su vida. Y en particular la charla esta a la que estoy haciendo referencia, que me acuerdo, era que ella me decía, me confesaba que tenía como cierta curiosidad de poder pensar si la muerte era algo parecido a un sueño que ella tuvo y a los sueños que tenía habitualmente, porque ella tenía la sensación cuando soñaba que como que se elevaba, se separaba de su cuerpo, pero estaba como atada con un hilo y como que se ponía en contacto con todo el universo. Y ella tenía la sensación de que la muerte debiera de ser algo como muy parecido a una experiencia en donde uno vuelve como a reconectarse con todo el universo. ¡Wow! Y para mí fue una experiencia como muy interesante el poder. Vieron que siempre se dice de política y de religión, no hay que hablar. Pero digo, no hay que hablar para mantener cierta armonía con los otros, pero cuando uno realmente quiere empezar a tener un conocimiento más profundo de alguien y cuando uno realmente empieza a armar un lazo amoroso con alguien, creo que no hay nada más potente o más profundo que uno pueda compartir con alguien cuáles son sus visiones existenciales de las cosas. Entonces yo en algún punto esa escena la recuerdo tanto porque yo me sentía como un privilegiado de poder estar escuchando, privilegiado en el sentido de que uno no va a narrar cosas tan profundas y tan locas, entre comillas, porque yo digo tan locas en el sentido de que así como Takue saludaba a los árboles y puede ser la expresión de el común de la gente que dice, ay, esta vieja está chiflada, es decir, cuando uno empieza a narrar quizás a otros nuestros pensamientos más profundos de cuestiones existenciales o filosóficas de la vida, uno de hecho no lo hace al común de las personas porque uno tendría mucho temor de a ver con qué
cara nos miran los otros. ¿Se entiende? Es decir, nosotros tenemos temor a la locura. Entonces digo, yo me sentí privilegiado en ese sentido de saber qué grado de confianza habrá tenido ella para conmigo, para contarme todas esas fantasías o todas esas ilusiones o todas esas percepciones de lo que para ella significaba la vida, el sueño, la muerte, la existencia, y era como un divague filosófico, pero que era exquisito. Entonces digo, yo acordándome de esa anécdota, en algún punto vuelvo a este punto de este gerontólogo que habla de la gerotrascendencia, es decir, quizás la edad pueda ser un factor que facilite que uno se vaya transformando en una persona con más necesidades de dar respuesta a preguntas filosóficas. O, un poco como es la filosofía, tal vez no a darnos respuestas, sino a hacernos cada vez más las preguntas importantes de la existencia. Y por otro lado, a mí la palabra de lo cósmico, es decir, de la dimensión cósmica, a ver, las preguntas filosóficas y existenciales tienen que ver con lo de la vida y la muerte, claramente. Entonces, creo que estos gerontólogos atrapan algo que es muy potente, que es la idea de que efectivamente nosotros cuanto más tiempo vivimos, más también hacemos de nuestra vida y más hacemos de nuestra experiencia algo cada vez más histórico, es decir, la cantidad de cosas que nosotros vamos viviendo cada vez que vamos experimentando, pero a su vez nuestra realidad, como nuestra realidad psíquica es una realidad representacional, el hecho de tener cada vez más historia implica que cada vez nosotros tenemos una representación del tiempo pasado más amplia, una claridad de que el tiempo futuro es menor, pero una vivencia en la realidad del aquí y ahora que es cada vez más cósmica, porque en el aquí y el ahora, a mayor edad, es un aquí y ahora cada vez más habitados por representaciones, por personas y por seres que ya no están fácticamente, que ya no están físicamente, que ya no están materialmente. Y sin embargo, muchas veces van teniendo cada vez más fuerza, más presencia en nuestra vida psíquica, más realidad, más intensidad emocional, quizás como nunca lo tuvieron. ¿Qué quiero decir con eso? Y que por ejemplo en Takue está muy presente su hermano, su madre, su marido, presencias psíquicas intensísimas, cósmicas, presencias que no son presencias reales, presencias materiales, presencias efectivas, pero que tienen una fuerza y una eficacia en la vida psíquica cada vez más intensa. Entonces digo, a todos nosotros el correr de los años nos va llevando a que vivamos el presente, pero un presente que en realidad es cada vez menos material, porque el presente es como el constituido en una vida psíquica en el que cada vez tiene más fuerza también la realidad psíquica de los que nos acompañan y de los que ya no nos acompañan, por ejemplo. ¿Sí? Es como cuando yo hablo de mi abuela, mi otra abuela, mi madre, y la verdad que a medida que más tiempo vaya pasando uno y transcurriendo, cada vez más seres, cada vez más aspectos de nosotros mismos van a ser parte de esa realidad cósmica y de esa realidad inmaterial. Voy a seguir leyendo. Entonces, este autor postula que quizás efectivamente la edad va guardando relación a esta transformación de una mirada más material y racional a una mirada más filosófica, espiritual, cósmica, que acompañaría el proceso de envejecimiento. Los valores centrados en la productividad y el crecimiento, que son valores prototípicos, digamos, de la adultez joven, se ven modificados en los adultos mayores por otros valores y capacidades, tales como la calma, la recreación, la creatividad y la sabiduría. Por esta razón, Lars Torstam introduce el concepto de gerotrascendencia, ya que considera que este proceso de cambio de una visión más materialista de la vida a una visión más espiritual
permite al sujeto, por un lado, elaborar ciertas pérdidas y por el otro, crecer personalmente, ya que podrá dar lugar a la verdadera noción de experiencia o sabiduría de vida. Este proceso tiene ciertas características y se da en 3 niveles diferentes. En primer lugar, hallamos un incremento en el sentido de unidad con el mundo. Recuerdo en una entrevista que le hice al escritor y dramaturgo Carlos Gorostiza, quien me decía que con la edad había una multiplicidad de cosas que empezó a vivirlas de otra manera, a sentirlas más profundamente y que le brindaban más placer, como las plantas, los animales o situaciones más sencillas que no había reparado en otro momento. Entonces decimos un incremento en el sentido de unidad con el mundo, que para mí claramente, digo, en la película esa dimensión está muy marcada, digo, en ese sentido que Takue tiene de unidad primero con los jóvenes, con los otros seres humanos, con los más sufridos, pero con el mundo en un sentido tan amplio como es el que tenía efectivamente con las plantas, con la naturaleza, con la luna, con los guisantes, con esos porotitos rojos, con esa narración que ella hace de casi como de compartir toda la trayectoria que esos porotos han hecho, ese viaje, con sus dulces, con el agua, entonces digo, tiene como una sensibilidad que hace que ella no termine en ella, sino que ella y el mundo tienen como una sensación como de cohabitación, como quien dice. Segundo lugar, la percepción del tiempo, del espacio, de la vida y la muerte se redefinen. El tiempo no urge y la vida no es pensada como ilimitada, sino más bien como el ahora, donde los espacios no son lugares no son lugares a conquistar, sino a poblar, lo que genera menor ansiedad y un mayor goce de lo cotidiano. A mí, esa frase, a mí me encanta. La frase de poder ir habitando el mundo en vez de conquistarlo. A mí esa frase, yo desde la película, desde la lectura de este texto, la utilizo mucho para mí. Es decir, creo que si uno intenta habitar los espacios en los que está, en vez de querer conquistar los espacios en los que está, hace como un vuelco bastante significativo en los modos de entender los vínculos, en los modos de entender las relaciones, en los modos de entender el pasaje, como quien dice, a la dimensión de lo que es la convivencia humana, el vivir con los otros, el habitar los espacios, el hacer esfuerzos para que en las relaciones no primen las necesidades de conquista, sino al contrario, las necesidades de convivencia, de habitar en vez de conquistar el mundo. A mí esa frase me parece hermosa. Y por otro lado, entonces en esta dimensión, él está haciendo la redefinición de todo lo que es lo contextual, el tiempo y el espacio. Entonces, en la dimensión temporal, el poder conectarse cada vez con mayor intensidad a la vivencia de la hora, que es muy difícil. No es una tarea fácil. Y en general, cuando uno más joven es, más está preocupado por cosas pasadas, o muy ansioso por lo que va a venir, muy ansioso por el futuro. Es un poco inevitable, digamos, decir, ahora es la noche y yo estoy pensando en las clases de mañana, en las clases de pasado, así. Es como difícil no engancharse con cierta ansiedad en ciertos momentos de la vida,
que exigen productividad, que exigen... Pero quizás, bueno, lo que ve Thorstein justamente es, bueno, quizás hay momentos de la vida en donde justamente cierta disminución de algunas de esas exigencias y cierta necesidad de redefinir algunos aspectos del contexto espacial y temporal te lleven a degustar cada vez más el aquí y el ahora. Está bastante estudiado que cuando uno tiene percepción de que el tiempo es menor o está más limitado, uno degusta más el presente. Uno se concentra como más en el presente, uno está más puede disminuir las cuestiones como de ansiedades, porque la ansiedad mucho tiene que ver con el futuro. Entonces el poder vivir más en el presente puede conducir a esa cosa como de más calma o más centramiento en el aquí y ahora. Vamos al tercer punto. Dice, en tercer lugar, surge una mayor afinidad con el pasado y con las generaciones futuras. Es decir, la vida pierde cierta dimensión individual y uno puede concatenarse con quienes nos precedieron y con quienes nos continuarán, haciendo de la vida un collar de personajes donde más que uno mismo somos parte de una continuidad en la que cada uno aporta su granito de arena o su perla. El sí mismo, de esta manera, se expande para alcanzar una mejor interrelación con los otros. En fin, la gerotrascendencia permitiría una mejor conexión con la naturaleza, un mayor disfrute de la vida interna, tener menos miedo a la muerte e incrementar todos aquellos elementos que nos permitan ver a la vida con un sentido y un fin. La trascendencia cósmica debe ser pensada como aquello que nos brinda un sentido de universalidad. Se proyecta más allá de lo estrictamente religioso y sucede aun cuando las personas carecen de dichas creencias. Esto es importante. Es decir, esto que estamos hablando de la gerotrascendencia se vincula con la idea de la religiosidad, que la palabra religión viene justamente de religar, es decir, la idea de la religión es de la religar o reunión con la idea de lo cósmico, es decir, la idea de que el nacimiento en algún punto nos ha separado del cosmos, en la vivencia de la individualidad, en algún punto nos hemos separado de la totalidad, y la muerte como la posibilidad de religarse o de reunirse nuevamente con el todo, ¿sí? Pero, como bien aclara acá, dice, esta idea trascendente no es solamente una idea ligada a lo religioso. ¿Sí? Hay personas que no tienen creencias religiosas y eso no quiere decir que no puedan también experimentar una sensación de así, cósmica, como la que está mencionando este autor. Este estudio apunta a un factor más profundo para el sujeto, que es encontrar el sentido de su vida en íntima conexión con el de los demás. Que en ese punto vuelvo a parar un poquito porque digo, esa es un poco la expresión de Thakue, ¿sí? Es decir, el sentido de la vida viene de la mano de los otros, ¿sí? El sentido de la vida ella lo puede expresar, ya lo puede sentir, porque su vida le dio sentido a la de Wakana y le dio sentido a la de Sentaro, y las vidas de Sentaro y la vida de Wakana le dieron sentido también a su propia vida. Pero ustedes estarán pensando, esto no pasa siempre. Es cierto. Pero, según las investigaciones de este científico, hoy reconocidas a nivel mundial, puede haber mayores posibilidades de que surjan con la edad, y desde mi experiencia personal puedo decirles que también uno puede trabajar para desarrollar estas capacidades, y que cierta serenidad de la que hablaban los antiguos tiene mucho que ver con este interesante concepto de trascendencia en los mayores. Y ahí finaliza el artículo de Ricardo Yacoub, ¿sí? Entonces, bueno, me quedo también con esa última frase que a mí me parece importante, que es cierto, esto no es una experiencia universal.
no todas las personas van a experimentar estos sentimientos de trascendencia de la misma manera. Evidentemente es más probable que esto acontezca cuando en la vida se han ido dando ciertas posibilidades, o se han ido dando ciertas experiencias, o se han ido dando, como en el caso de Takue, este privilegio de encontrar también a personas con las cuales ha habido un interjuego, un intercambio, una interrelación. Entonces hay en ella ahora una sensación de que acá están como sus hijos, de que aquí hay con quienes enlazar intergeneracionalmente. Pero en ella también aparece esto de, a veces digo, la interconexión con las generaciones más jóvenes es una cara de la moneda. También está la interconexión o el sentimiento de interconexión con las generaciones previas. En este caso, el recuerdo que ella tiene de sus propios padres, de su propia familia. Un recuerdo, digo, que ahora ella también lo puede sentir cada vez más cercana a su propia madre. Puede comprender más lo que esa madre vivió, lo que para esa madre significó el dolor de perder a su hija. ¿Por qué? Porque bueno, ella también tuvo el dolor de perder y de no poder tener un hijo. Entonces, uno se va acercando más humanamente a otros a partir de esas experiencias que a nosotros nos han marcado y que nos han hecho tal vez más comprensivos también de algunos de esos dolores. Por supuesto que, insisto, no todas las personas, como lo dice Jakub, bueno, no todas las personas necesariamente van a transitar por eso. La edad se considera que muchas veces puede ser un factor facilitante de que emerjan entonces ciertas preguntas, ciertos interrogantes, ciertas apetencias de sentido, cierta búsqueda de un orden, cierta búsqueda de un sentido trascendente a las cosas, cierta búsqueda de una reconceptualización de los propios padres, una mayor comprensión de sus propios padres, una enorme indulgencia hacia los propios padres, entendiéndolo en las facetas muy humanas, de que ellos hicieron también lo mejor que pudieron, de que ellos hicieron lo mejor que podían. Entonces, si van surgiendo esos aspectos, en algún punto son todas las expresiones de mucha madurez, de mucha integridad, de mucha trascendencia. ¿Es el resultante en todos? No. Hay personas que transitan esta etapa de la vida con un monto de desesperación, con un monto de desdén, con un monto de rechazo, y que podríamos decir, lejos de sentirse en unidad con el mundo, al mundo lo siente en un lugar inhabitable, lejos de sentirse en cercanía y con deseos de habitar el mundo, siguen tratando de conquistarlo, de luchar, de enojarse, de disputarlo, de putear por supuesto, porque cada uno ha hecho un tránsito singular, pero evidentemente que todo ese tipo de expresiones que voy enumerando hablarían de la fragilidad psíquica y en términos ericksonianos serían como la expresión de la desesperación ante la idea de la muerte y la imposibilidad de llegar como a un buen gusto con la existencia, y en algún punto sería, bueno, por supuesto que todo lo contrario a la sabiduría, que si la sabiduría tiene que ver con el sabor y el poder haber saboreado y comprendido los distintos sabores que la vida tiene, el disgusto por la vida, el rechazo a la vida, el rechazo a la experiencia que uno vivió, es por supuesto que una de las expresiones más dolorosas que uno puede ver en algunas personas, y que obviamente tienen una larga historia por detrás del por qué se arriba tal vez a esos lugares tan difíciles. De todas formas, Ricardo Jakub dice, si la trascendencia no es necesariamente el destino de todos, uno sí puede tratar de colaborar profesionalmente en un caso, o desde otros roles, las amistades, qué sé yo. Uno puede colaborar en dirección a tratar de cultivar aspectos ligados a la integridad psíquica, ¿sí? Uno puede colaborar de distintas maneras, pero bueno, el logro de
la sabiduría o el logro de estos atributos así tan excepcionales, evidentemente sencillos, sencillos no son. Bueno, estimada gente, hasta acá vamos a llegar por ahora. Yo lo que voy a hacer también es, bueno, pasarles ese breve artículo de Ricardo Yacob para que lo puedan tener si desean releerlos. Les voy a pasar la web de ese proyecto de la fotógrafa para cualquiera que tenga ganas de chusmearlo. Y bueno, ¿qué decir? Ya estamos en mayo, se están cumpliendo marzo, abril, mayo. Yo creo que la semana que viene, ya estamos a 11, la semana que viene ya es 18. Ya se trata de 2 meses de un proceso en donde todavía es difícil poder percibir con claridad. Y cuando uno no percibe con claridad las cosas, evidentemente es más fácil que también uno se angustie o que uno se desespere o que uno no le encuentre sentido también a algunas cosas. ¿Qué sentido hacer un curso en estos momentos si no sé bien qué va a pasar dentro de unos meses? También me pasa como profesor, ¿qué sentido tienen todos estos esfuerzos? Entonces digo, bueno, de eso se trata un poco también los momentos críticos. Y también en estos momentos críticos se trata de ver qué templanzas vamos encontrando o cultivando o desencontrando. Porque también digo, en momentos críticos uno tiene todo el derecho del mundo a pasar por emociones distintas o por emociones extrañas o por desregularse un poco, enojarse un poco. Y bueno, hay que darse la posibilidad de irse conociendo más en profundidad y hay que darse la posibilidad de irse reencontrando con uno mismo en distintos aspectos, darse tiempos. Son 2 meses que no es poco y todavía, insisto, hacia futuro no es fácil percibir con claridad, bueno, cómo esto va a seguir, cuánto será el tiempo. Hay luces de esperanza, hay cosas que por suerte uno diría van relativamente bien en términos de que todavía está bastante controlada esta enfermedad, pero también hay cosas que hacen difíciles, la economía se pone muy complicada, el malestar es esperable que incremente. Pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que también tenemos que hacer en una crisis, que es ver si podemos generar más estrategias, ser más creativos. Yo estoy en la lucha con mi empresa de internet a ver si logro una mejor conectividad. Tengo una conectividad muy mala, entonces conectividad se refiere a la capacidad, digamos, de tu empresa de internet para tener más potencia en la señal. Entonces yo, por ejemplo, todavía tengo muchas dificultades para hacer videoconferencias o no puedo hacer clases online para el CEPRAN ni para la universidad. Entonces estoy viendo si logro que quizás si eso me mejorará, que pudiéramos también implementar de repente, haciendo esto de los usos de las tecnologías, alguna posibilidad de algunos encuentros más virtuales, aunque sean más breves en el tiempo, para poder también disfrutar de la experiencia que significa el intercambio más cara a cara, que es tan significativo en los procesos educativos. Así que si yo pudiera mejorar algunos de esos aspectos tecnológicos, probablemente podamos invitar a también otro tipo de experiencias para enriquecer un poco lo que está haciendo este proceso de educación como a distancia, por lo menos distanciado. Así que vamos a ver qué sale. Bueno, a todos deseo que estén pasando de la mejor manera posible este trayecto. Y bueno, la semana que viene, el día lunes 18, les voy a estar conectándome con ustedes con la próxima propuesta cinematográfica, que no la adelanto porque en realidad me voy a poner a investigar muy bien
que no nos pase como con la película Abyss de Mistral, una película que efectivamente quiero que encontremos una película que todos puedan acceder por internet con facilidad. No sé, yo ya tengo una en mente, pero todavía no sé si efectivamente lo vamos a poder ver en internet. Entonces, la semana que viene, el lunes, voy a estar acercándome a ustedes con alguna película que seguro se pueda buscar, ver y encontrar en internet, y entonces va a ser la próxima propuesta. A todos ustedes, todo mi cariño. Y ojalá que hasta prontito. Adiós, adiós.